Bien, estamos en un proceso de generar más instrucción, enseñanza, conocimiento en este asunto de los podcasts que estamos tratando de estar subiendo y hemos tratado de hacer una pequeña pausa con relación a la dinámica de los estudios que tenemos en curso que desarrollar. Y esto tiene que ver con el hecho de que tenemos que seguir preparándolos, mejor dicho, porque son muchos, hay bastantes temas que han quedado abiertos, que necesitamos avanzar para poder ir compartiendo las enseñanzas correctas. Y bueno, no podemos permitir que hayan muchos espacios de que no subimos más conocimiento, más instrucción, más lecciones, más enseñanza. Y esto tiene que ver con el desarrollo diario de las actividades que también tenemos que, que enfrentar y que resolver. Pero indistintamente de cualquier entorno de cosas, hoy hemos querido abrir otra sección, hemos abierto muchas secciones, pero así debe ser esto, debemos de profundizar en el conocimiento. No es simple, no es fácil, no es sencillo, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo, diría yo. Complicado esto porque tenemos también muchas responsabilidades que atender. Pero en el mejor de los casos vamos a tratar de seguir abriendo más abanicos de posibilidades que nos permitan compartir con ustedes, diríamos nosotros, una serie de enseñanzas. Hoy hemos querido abrir una nueva sección del conocimiento de las escrituras y esta sección la hemos titulado para una pregunta astuta, una respuesta sagaz. Siempre hemos creído que la fe, el conocimiento y la palabra de Dios deben de tener ese dinamismo y esa evolución a medida que las sociedades se van transformando y van cambiando. No debemos quedarnos en una fotografía, diría yo, congelada en el tiempo. Por el contrario, consideramos nosotros que la fe debe evolucionar, debe desarrollarse de tal manera que podamos tener en la actualidad y hacia futuro, en el incierto acontecer del mismo, explicaciones, respuestas, procedimientos, protocolos, dirección de cómo debemos de enfrentar y cómo debemos de hacer las cosas a futuro. Eso hizo que en un momento determinado nos pusiéramos a pensar que muchas veces nosotros enfrentamos o la gente enfrenta una serie de situaciones a las que normalmente o posiblemente o quizás o tal vez no haya una respuesta adecuada, precisa y correcta para enfrentar el asunto. Entonces en esta sección estamos tratando de evacuar
una serie de interrogantes que en el presente y hacia el futuro se van a estar generando, producto de esa evolución de los tiempos. Y por eso creemos nosotros que el tema es preciso y es correcto, el cual, vuelvo a repetir, hemos titulado para una pregunta astuta, una respuesta sagaz. Y eso ha hecho que, ¿cómo se llama? Traigamos al debate y a la discusión una serie de circunstancias e interrogantes que podría o pudiese dar en un momento determinado y no sepamos cómo manejarlo. Por eso creemos que una pregunta astuta merece una respuesta sagaz. Y hemos escogido una pregunta astuta para poder dar una respuesta elocuente de conocimiento y sagaz que permita que el creyente, el estudioso, tenga una correcta perspectiva de las cosas. Hoy en día la sociedad está teniendo cambios dramáticos, y esa es una expresión correcta, dramáticos, que no están permitiendo que las generaciones puedan absorber los mismos de manera correcta. Por eso creemos nosotros que es fundamental que se confronten, se contrapesen, se comparen algunos puntos de vista con relación a ciertos temas en particular. Para muestra un botón, hemos traído al debate este mandamiento que se encuentra, ¿cómo se llama? Indicado, dicho, mostrado en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice el texto: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. ¿Y por qué hemos traído este mandamiento de Éxodo? Un mandamiento que le entregó Dios al pueblo de Israel. Y es un mandamiento que tiene una bendición o un conocimiento más allá de lo básico con relación al comportamiento del ser humano. Bueno, lo hemos traído a discusión, a debate y análisis, porque en la actualidad mucha gente hoy en día cree que honrar al, a su padre y a su madre significa muchas cosas, menos lo que debería de significar. Hay gente que cree que honrar a su padre y a su madre es mentir por ellos, engañar por ellos, falsear las cosas por ellos o no decirles la verdad a ellos. Este mandamiento es un mandamiento que ha tenido, diríamos nosotros, una serie de conflictos en las escrituras hasta con los mismos judíos que recibieron el mandamiento por parte de Dios. Y eso ha acaecido porque el mandamiento tiene una estructura que debería de estudiarse. Vamos a tratar de ver si abrimos otro tema
otra puerta donde podamos analizar esto, pero no es el momento ahora. Muchos hemos creído que honrar a nuestros padres y a nuestras madres significa mentir, engañar, robar, matar y falsear. Y otro listado de cosas. Como les dije, en las escrituras se relata de manera histórica que este mandamiento, como otros mandamientos, ha sufrido una lucha terrible con relación a quebrantarlo y a falsearlo. De ese relato podemos encontrar nosotros uno en Mateo capítulo 15, versículo 3 que dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Miren el contraste, el mandamiento de Dios y la tradición humana. Ese es el contraste, ese es como el meollo del asunto. Como podemos leer en Mateo 15:3, se nos habla de varios temas, pero uno de los temas que nos llama poderosamente la atención es la prelación. Y la prelación vista desde el punto de vista de la autoridad. Aquí el Mesías Jesús nos habla de que el mandamiento de Dios está por encima de las tradiciones humanas. Un tema muy interesante, la prelación de la autoridad, que también debería tocarse algún día de estos. Pero en este contexto nos llama la atención el contraste que hace el Mesías Jesús entre el mandamiento de Dios y las tradiciones humanas. Dice Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Mateo 15:5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Bien interesante. ¿En qué consiste la tradición? En que las personas asumen los bienes con los que pudieran ayudar a sus padres y lo hacen ofrenda a Dios. Dice Mateo 15:6, ya no de honrar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? ¿De qué nos está hablando el texto? El texto nos está hablando a nosotros de una versión judía de las cosas y de una versión pagana de las cosas. Cuando nosotros no respetamos ya la palabra de Dios, no respetamos a Dios y queremos camuflajear la mentira y el engaño a través de una tradición, ya nos metemos a problemas serios. ¿Por qué? Porque en la escritura el texto es libre y la palabra de Dios, la voluntad de Dios debe respetarse. Pero como pueden ver ustedes, según las declaraciones que se notan en Mateo,
ya los judíos, ya los judíos habían herido ese mandamiento. Y como en la tradición lo que está escondido es la codicia, entonces a través de la tradición hirieron el mandamiento de Dios para corromperlo. Porque se inventaron de que todo lo que tuvieran era ofrenda de Dios y entonces ya no le podían dar nada a nadie porque eso es de Dios, supuestamente. Entonces la versión judía es la tradición que oculta, en pocas palabras, la codicia. Así de sencillo, la codicia. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos nosotros? A que cuando nosotros corrompemos la verdad de Dios y tomamos un camino equivocado de las cosas, creyendo que con eso vamos a honrar a nuestros padres y a nuestras madres, caemos en otra tradición, pero versión pagana. En Lucas 12:53 estableció lo siguiente: estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? ¿De qué nos está hablando el Mesías? El Mesías nos está hablando de la evolución inexorable de las sociedades y de las generaciones. Y nos está advirtiendo que las cosas van a llegar a extremos cuando haya un enfrentamiento abierto entre los mismos familiares. Y aquí entonces hablamos de una versión pagana, porque esto ya es de manera general. Dice Mateo 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y da una esperanza y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Por qué los hermanos entregarán a muerte a los hermanos? Porque el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Dice Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la verdad para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como expresamos al inicio, una pregunta astuta merece una respuesta sagaz. Y el honrar a un padre o a una madre mintiendo, engañando, ocultando o falseando las cosas, eso no es honrar a padre y madre. Honrarlos no tiene nada que ver con eso, porque la verdad es la verdad. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, debemos forzosamente respetar la verdad y vivir en verdad, porque de lo contrario estamos mal. Así que honrar a tu padre y a tu madre no es mentir, no es engañar, es decir la verdad. Y la verdad
la verdad como tal es representada por el mismo Mesías Jesús. Por eso Juan dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, no permitamos que un padre o una madre o un hermano o una hermana o quien sea nos venga a decir que por decir la verdad no estamos honrando a nuestros padres y a nuestras madres, porque eso no es cierto. Por lo que esperamos entonces que lo que hemos traído a consideración sirva para que estemos claros que no se debe falsear, no se debe mentir, no se debe engañar, creyendo que por no decir la verdad estamos honrando a nuestros padres y a nuestras madres hoy en día. Si un padre y una madre es ladrona, debe decirse la verdad. Si un padre y una madre anda en malos pasos, debe decirse la verdad. No decir la verdad es no honrarlos. Esperamos pues que esta enseñanza haya servido como instrucción y vamos a seguir trayendo otras preguntas que consideremos válidas. Siempre les recordamos escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Pueden visitar nuestra página web laultimaiglesia.com. Agradecemos la atención a la presente y seguiremos trayendo más enseñanza con el propósito de que podamos estandarizar criterios. Gracias.